SER Podcast. Yo te cuido el perro, si quieres ir de perreo me quedo solo en casa. Conocidas las últimas noticias, las últimas novedades del Barça y del Real Madrid de cara a esa final del domingo, vamos a charlar con Álvaro Benito para que nos cuente un poquito cómo están las novedades de ese partido. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, Yago? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Hay ambiente de Supercopa de España? ¿Por ahí se palpa en la ciudad o nada? No, en la ciudad nada. Luego sí, el estadio, la gente pues es futbolera. La gente que va al estadio, pues bueno, va otra mentalidad, van como muy a gozar, ¿no? No tienen a lo mejor ese espíritu crítico que tenemos nosotros para con nuestros equipos, ¿no? Pero luego en la ciudad no hay ni nada que indique que hay fútbol por aquí. Bueno, se ve mucha gente con camisetas de equipos españoles, eso sí. De cara al domingo supongo que el estadio estará completamente lleno. Ahí sí que eso te iba a decir una cosa al hilo de lo que me estabas diciendo tú ahora, que es un ambiente mucho más sano, y quiero que se me explique en el que digamos, total. Tú animas a tu equipo, es como más jovial, hay menos, iba a decir odio, pero es que es verdad, es que hay menos odio. Sí, digamos que también, claro, tienen la oportunidad de ver a su equipo y jugadores favoritos pues una vez al año prácticamente y van a disfrutar, ¿no? Bueno, nosotros tenemos también otra idiosincrasia, otra cultura futbolística, mucho más, y entonces somos mucho más críticos, ¿no? En España hay más crispación en los campos. Sin duda. Sin lugar a dudas. No debería haber tanta, fíjate lo que te digo, deberíamos tomarnos el deporte como lo que es, una competición. Siempre ya sabemos que los chicos pues obviamente intentan hacer lo mejor posible, que hay buenas rachas, hay malas rachas, y que el deporte es así. Lo que pasa es que, bueno, que nosotros siempre magnificamos todo para lo bueno y para lo malo. Creo que también el fútbol tiene esa parte de condicionante social que está muy adherido a lo que es el fútbol, por lo menos en nuestro país. Firmo debajo de lo que has dicho, estoy completamente de acuerdo. Ahora te preguntaré por el rollo Simeone y Vinicius, pero analizando el partido de ayer, el derbi madrileño, es cierto, el Madrid se llevó el partido, pero a mí el Atlético de Madrid me gustó más que el Real Madrid. Sí, el partido sorprendió en cuanto al desarrollo del mismo, ¿no? Porque no sé si por ese gol de Valverde recién empezado el partido, pero el Real Madrid defendió muy bajo. Y no es que defendiera bien, precisamente. Yo creo que no es un equipo diseñado para defender bajo, porque no tienes seguramente las herramientas, no estás habituado, no. Bueno, el equipo además para poder hacer daño luego, si quieres replegarte y salir en transición, si es la idea, pues necesitas un poquito más de altura, ¿no? En el bloque para poder ser dañino en las transiciones y robas. Pero el equipo se echó muy atrás y la verdad que concedió mucho, ¿no? Le costó construir. Yo vi al equipo, está un poco cansado, fíjate lo que te digo, también al Atleti luego, pero sí, al final del partido estaban los dos equipos tocados, ¿eh? Sí, pero yo vi como faltaba frescura en todo, en el juego, en la recuperación, en la construcción, en el 1 contra 1. También es cierto que no vamos a poner la excusa típica, pero el campo está un poco pesado, no está bien. De hecho, he tenido oportunidad de hablar con gente de cuerpos técnicos de los equipos de aquí y todos hablaban un poquito del campo también, de que influye el cambio de temperatura. Bueno, pues eso hizo que viéramos un partido con un ritmo bajo y que el Real Madrid realmente pues estuviera sin la pelota prácticamente todo el partido. ¿Crees que era importante para Xabi Alonso y para el Real Madrid sobre todo quitarse de encima el partido en el que el Atlético de Madrid le pasa por encima, que lo tenía evidentemente el jugador y el entrenador, que siempre estamos diciendo, ¿no? Desde parece que los últimos partidos de esta temporada, Xabi Alonso se la juega, el domingo se la va a volver a jugar, porque ya sabes cómo somos. Pero ¿crees que psicológicamente también era importante el no perder ayer con el Atlético de Madrid, donde se venía? Bueno, sobre todo porque es una semifinal de Supercopa. No por el resultado anterior. Al final, el resultado anterior tuviste un día malo. Recién comenzaba el proyecto para mí. Ahí fue el primer día donde a lo mejor te diste cuenta que había muchas cosas que mejorar, que el Atleti tuvo un día muy bueno. Pero lo de ayer yo creo que es otra historia, ¿no? Una competición corta donde hay un título a 2 partidos. Era importante por el hecho de estar en la final y optar al título, ¿no? Y bueno, está claro que a todos les hubiese gustado hacerlo con mejores sensaciones, pero aquí lo primero es ganar
y luego hablamos ya del juego. El incidente Simeone-Vinicius. ¿A ti qué te pareció todo lo que pasó en el campo? Hay gente que dice, eso es fútbol y hay que entenderlo como tal. Hay otros que dicen no se puede sobrepasar algunas líneas de normas, vamos a llamar, no escritas. Mi pensamiento también viendo desde fuera y empatizando también con cómo he sido futbolista y sé que a veces pues estás en un momento ahí de exaltación y de frustración por momentos se te puede escapar cualquier comportamiento, ¿sabes? Se te puede escapar el control, digamos, el control de las emociones. No es fácil, pero bueno, creo que lo difícil en este caso es controlar las emociones. Todos en un momento dado en nuestra vida, en el fútbol, pues nos hubiese gustado decirle algo a alguien, ¿no? Y si vas perdiendo, no sé, si te han dado una patada, yo qué sé, si te pican, pero yo pienso que el control de las emociones pues debe imperar. A partir de esta premisa, que pues no sé quién empezó, realmente no me interesa tampoco demasiado, pero sí pienso, y que se me entienda bien lo que voy a decir, que el entrenador está en una posición, para mí, de más altura y debe tener mucho más control de la situación que los futbolistas. Que no estoy exculpando a los futbolistas, pero que si uno de los dos se equivoca, debe ser el futbolista. El entrenador creo que tiene que estar un paso por encima de todas estas situaciones de piques de campo, que entre futbolistas sucede y es más o menos natural, pues también, y lo aceptamos como tal, ¿no? Siempre que la cosa no se pase de madre, pues lo aceptamos como tal, porque todo el mundo sabe lo que es el fútbol y que en un momento dado pues te puedes tener un pique, un roce, lo que sea, ¿no? Pero yo creo que los entrenadores sí deben tener un poquito más de control, sin que me parezca todo nada del otro mundo, pero bueno, yo creo que si se evita, mejor. Acabo ya con este asunto, pero a mí es que hay una frase que me hace mucha gracia, que es: lo que pasa en el campo se queda en el campo. El problema es que desde hace mucho tiempo, esto no es el fútbol de los 80 en el que no nos enterábamos del 95% de las cosas que pasaban. Te enteras de todo, pero es que ahora los jugadores no hablan, Yago. Pero es que ya no queda en el campo, pero es que hoy lo de Simeone, lo de ayer, que le está diciendo te va a echar Florentino, lo está viendo todo el mundo, no ha quedado en el campo. Eso ya ha trascendido del campo. Entonces, a mí eso de no, es que lo que pasa en el campo queda en el campo, no. Esto en el momento en el que la imagen sale, lo que tú has dicho... Es la coletilla que se utiliza para no indagar más en el tema. Ya. Está claro que antes sí era así, era así porque no se sabía lo que había sucedido en un momento dado. Antes se hablaba, cuando no había tantas cámaras, se hablaba muchísimo más en el campo. Cualquier futbolista de mi edad o anterior te lo puede decir, que era una cosa constante, el hablar en el campo, te intentaban provocar, te intentaban sacar del partido. Igual que te digo esto, te digo que cuando acababa el partido todos están amigos. Te dabas un abrazo y con el que te habías insultado te estaba diciendo niñato, te voy a partir las piernas, no sé qué. Quiero decir, o sea, que no es que le esté dando el visto bueno y que yo pienso que no debería haber sucedido nunca ese tipo de comportamientos y que me parece bien que ahora con las cámaras se esté erradicando. Me parece correcto. Pero que antes se hablaba muchísimo más, ahora apenas se habla. Claro. Pasa que ya no queda en el campo, ahora prácticamente todo lo que se puede hablar pues sale, con las 200.000 millones de cámaras que hay, pues sale y queda. Bueno, también me parece, fíjate, te va a echar Florentino, pues tampoco, o sea, quiere decir, a mí me dice, yo soy Vinicius y me dice alguien me va a echar Florentino y... No, pero sí, lo digo por exponer la situación como es, que a lo mejor tú en otra época se lo decías, no se enteraba nadie. Me ha dicho que no sé qué, pero es que hoy es notorio porque le estás leyendo los labios. O sea, como que Vinicius antes se gira al banquillo y le dice no sé qué. Eso se ve ya en el día de hoy. A eso me refiero. Y luego lo digo porque llegas a rueda de prensa, te preguntan por el y te haces el loco, no me acuerdo. Coño, pues dilo, o sea, bueno, decir, afróntalo. Los propios futbolistas está en su naturaleza y lo aceptas como algo relativamente normal, entrecomillado. Y estoy haciendo el gesto de las comillas, relativamente normal. Digamos que yo pienso que nadie hoy está pensando ya en rendir cuentas o buscar un tipo de venganza por la actitud de uno o del otro, ¿no? Pues a veces Vinicius le dice a alguno una cosa y otras veces se la dicen a Vinicius y yo creo que se acaba el partido y al día siguiente no se acuerda a nadie. Es la realidad, ¿no? Lo que pasa es que ahora con las cámaras pues magnificamos todo este tipo de cosas, pero realmente yo no creo que hoy ningún jugador del Real Madrid esté pensando en ya verás la próxima vez que juguemos con el Atleti, no sé qué. Yo no creo que no haya ni un solo jugador pensando en estas cosas. Vamos, por lo menos en mi parecer, yo no sé, vale. No tengo ni idea, pero...
Vale, volvamos a hablar de fútbol. De cara a la final, un Barça-Real Madrid, un Barça que dejó evidentemente una mejor imagen contra el Athletic, que no compareció, las cosas como son, pero me da la sensación que a estas alturas al Real Madrid le cuesta hacer fútbol, está todavía haciéndose, un Barça mucho más hecho que el Real Madrid. Para mí llega mejor al partido a la final el Barça y para mí es favorito. Sí, palabra que se lleva el viento en el fútbol, que no vale absolutamente para nada, cada partido es diferente. Yo es cierto que vi al Real Madrid algo fatigado ayer, seguramente ahora el domingo tendrá más días de adaptación al clima de aquí, a la humedad, que también afectó en el rendimiento, no hay ninguna duda sobre eso. Creo que también el míster, pues Xavi, sacará sus conclusiones del partido de ayer, seguramente, o pienso yo que no debería defender tan bajo, si quiere hacer daño con la velocidad, tiene que robar a una altura un poquito más arriba y bueno, obviamente tuvo problemas en la construcción y el Barça le va a apretar, pero cada partido es diferente, Yago. Claro que si atendemos a lo que hemos visto en semifinales, un Barça que dio buena sensación de frescura, de dinamismo, mucha pegada, ¿no? Mucha pegada en el área, y un Real Madrid que ayer le vimos pues con poca frescura, pocas ideas, sufriendo en un momento dado, pero también haciendo daño en transición cuando pudo. Vimos a un buen Rodrigo, vimos a un buen Fede Valverde. Bueno, obviamente el Real Madrid necesita mejorar, necesita hacer un buen partido, un gran partido, necesita que los jugadores de arriba, los que pueden hacer daño a esos espacios que deja el Barça, estén finos, que a Mbappé a ver cómo llega, si llega, a ver Vini, a ver Rodrigo, Bellingham, pues necesita una muy buena versión de estos futbolistas para llevarse el título, pero cada partido es diferente. Yo creo que una final es una final, un partido Madrid-Barça, bueno, hay que intentar ver las cosas siempre desde, en cuanto a Real Madrid, del prisma optimista. Además, yo creo que el Real Madrid lo lleva un poco en su ADN, esto, el de hay una final, pienso que voy a ganar a pesar de la dinámica en la que llegue. Te voy a preguntar precisamente por Mbappé, que le nombrabas ahora. Ha viajado en el día de hoy. Si viaja es porque está en condiciones para jugar, si no, no tendría sentido, evidentemente. En el caso de entrar de inicio, ¿por quién crees que sería? Lo digo porque en semifinales jugaron Gonzalo, Vinicius y Rodrigo. ¿Quién crees que se cae? Si juega de inicio Mbappé. Bueno, la lógica dice que jugará por Gonzalo. Sí. Y que al final todos deberán cumplir con sus obligaciones defensivas si quieren ganar el partido. Yo es que esto lo llevo diciendo tanto tiempo ya que no quiero ser repetitivo, pero es que si el Real Madrid no cumple con sus obligaciones defensivas, perderá la final, salvo sea un milagro. Porque un equipo como el Barça no va a tener pérdidas si no le aprietas, si no le acosas, si no defiendes en bloque y todos cumpliendo, primero te van a hacer daño, segundo no vas a robar, no vas a poder hacer daño tú. Y bueno, pues obviamente todos esos condicionantes lo sabe Xavi, que estaba diciendo, bueno, si meto a Gonzalo en la ecuación, tengo un jugador que me trabaja mucho más que el resto, pero es que el resto lo debe hacer, claro, los otros son mejores jugadores, vamos a ver. A día de hoy, claro, sin duda. Claro, es que son los mejores del mundo, es que Mbappé, que Vinicius, que Rodrigo ahora que está volviendo a su versión, es un jugadorazo, pues claro, hay que ponerlo. Lo único que es que tienen, si quieren ganar la final, que quieren, pues tendrán que cumplir con las obligaciones defensivas, si no va a estar mucho más difícil. Pero bueno, vamos a ver qué Madrid vemos. Yo soy de los que piensa, y esto lo he dicho todo el año, que contra los rivales de tu nivel, y el Barça es uno de ellos, y el Madrid obviamente la Liga se la va a jugar con el Barça, la Supercopa se la va a jugar con el Barça, la Copa ya veremos, la Champions se la va a jugar contra equipos de este nivel, Bayern de Múnich, Chelsea, Manchester City, Paris Saint-Germain, Barça, etcétera, ¿no? Si no cumples con tus obligaciones defensivas, si no eres un equipo solidario, está muerto. A mí es prácticamente imposible que tengas éxito contra los equipos que son igual de buenos que tú y que sí lo cumplen. Entonces, bueno, pues hasta ahí es mi lectura de lo que está pasando esta temporada con el Real Madrid. Y acabo, Álvaro, ¿cómo es de importante ganar este título a estas alturas de temporada? Y no lo digo por el título en sí, que probablemente es el título más menor que se puede ganar en una temporada natural, pero sino en el momento en el que es. Bueno, es un título que tiene mucho más importancia de lo que parece. Obviamente no te salva una temporada a un equipo grande ganar la Supercopa. Lo primero, que es enfrentamiento directo contra tus máximos rivales. Ya has ganado al Atlético de Madrid, si consigues ganar al Barça supone un golpe moral importantísimo para ti, para el rival. El hecho de
ganar un título a estas alturas de temporada te impulsa con todo lo que viene ahora próximamente, que parece que no, pero antes decíamos, no, a partir de marzo se empiezan a decidir los títulos. Yo creo que ya la cosa ha cambiado desde mucho antes, porque entramos en fase eliminatoria de Champions dentro de nada, y yo creo que el golpe anímico, de hecho, bueno, menos la que se celebró que no se celebró aquí, todas las que se han celebrado aquí, el campeón de Supercopa ha sido campeón de Liga. Bueno, obviamente repercute, no es una cosa, digamos, que sea absolutamente vital, pero claro que repercute el hecho de decir, bueno, somos capaces, incluso el Real Madrid, que llega con dudas, ¿no? Llega con dudas en cuanto al juego, de que Xavi todavía no han conseguido implementar su modelo, con muchas bajas, el juego todavía no se ha encontrado. Si aún así consigues competir y llevarte el título, pues será un impulso moral de decir, joder, pues a poco que mejoremos podemos optar a cualquier cosa, ¿no? Yo pienso que tiene más importancia en el aspecto emocional que lo que significa el título en sí. Pero obviamente repercute. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo, Yaguete. Ese partido es el domingo en Lleida, esa final de la Supercopa de España entre el Barça y el Real Madrid, pero mañana tenemos partidos de Liga en Primera División en nuestro país. A las 2 de la tarde se juega el Oviedo Betis, a las 4:15 el Villarreal Alavés, a las 6:30 Girona Osasuna y a las 9 de la noche vaya partido en Mestalla entre el Valencia y el Elche. Chimo Masmano, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, muy buenas, Iago. Y es una final a mitad de temporada, ¿eh? Sí, vamos a cerrar la primera vuelta con 3 victorias del Valencia después de 18 partidos. Yo, por muchas vueltas que le demos, el empobrecimiento del Valencia, la mano de Peter Lim, o bien la zarpa de Peter Lim en los últimos tiempos, por muchas vueltas que le dé, otra vez el Valencia, y mira que arrancó Ron Gurley, que era un gurú, casi se parece al apellido, un gurú que nos trajeron este verano y dijo, hemos abandonado ya el modo supervivencia, esto ya es otra cosa, tenemos que dar un paso adelante. Teníamos las buenas sensaciones de la segunda vuelta el año pasado de la mano de Corberán, pero es que se ha ido todo al traste, ha sido una involución tremenda en esta primera vuelta y el Valencia anda metido en problemas. Incluso con la figura de Corberán debería estar en entredicho. En el mundo del fútbol, con 3 victorias de 18 partidos y con el equipo en descenso, pues le podría pasar como a Calero en el Levante, como a Paunovic en el Oviedo o a tantos otros entrenadores que están incluso hasta destituidos. Pero bueno, en el Valencia el poder de Corberán es muy fuerte y está muy unido a Singapur, tanto es así que lejos de ponerlo en la picota lo que han hecho es complacerle y pidió a Sadik y para allá, y el Valencia ha sacado dinero del cajón, que hacía mucho tiempo que no sacaba dinero del cajón para gastárselo en un delantero en enero, y ha pagado casi 4 kilos a la Real Sociedad por Sadik, que mañana puede ser la novedad. Ojo, no sea hasta titular. Yago solamente lo han presentado esta mañana y ha entrenado una vez con el resto del grupo, pero conoce a Corberán y a muchos compañeros, va a jugar seguro en la segunda parte y ojo, no le gane la partida a Beltrán en la titularidad, porque Hugo Duro, que es el otro 9 que tiene el Valencia, mañana se lo pierde por sanción. También se lo pierde por lesión 2 hombres, uno Aguirrezabala, que está para casi 2 meses, Dimitrievski mañana va a ser el portero, pedía minutos cuando se fue con Macedonia y pegó aquel raje y dijo que ponía por decreto y por contrato Corberán a Aguirrezabala. Pues bien, ahora va a tener la oportunidad de demostrar en Liga. Se ha metido presión también, él a sí mismo. Eso es, ahora tiene la presión, ahora ya mañana tiene el toro delante y además un toro fuerte. Un toro venido a menos, porque el Elche no tiene a Rafa Mir, el ex valencianista, ex sevillista, bueno, pertenece al Sevilla, está cedido en el Elche y se lo pierde por lesión. Tampoco va a estar Héctor Ford, que va a estar para varias semanas. Y en el Valencia no va a estar Diacabí, que le han operado esta mañana y ha dicho adiós a la temporada, lo que ha llevado a Corberán a decir, como son más de 4 meses y el Valencia tiene hueco de fair play, el 80% de lo que le queda por cobrar a Diacabí, y allí han abierto la caja en Singapur, extrañamente, ha pedido para allá, para cuanto antes que venga un central, que es la prioridad. Todavía no lo va a tener mañana, pero con todo esto, lo que sí quiere mañana Corberán es ganar y sin miedo, y no porque tenga miedo a un Corberán vete ya o Corberán dimisión que ya empezó a escuchar el otro día en el aeropuerto. Tengo la misma energía con la que aterricé aquí en Valencia y te diría que con algo más de rabia, porque no me gusta ver al Valencia donde lo estoy viendo, no me gusta verlo, y eso genera ese sentimiento, esa fuerza y esas ganas de revertirlo y de hacer lo necesario para conseguirlo.
Te diría que el de mañana es un partido importantísimo para nosotros, pero no por Coberán dimisión, no por los pitos, sino por lo que es el Valencia. Y porque no queremos ver el Valencia donde está el Valencia ahora mismo. Por eso es un partido importante. Y es un partido de exigencia porque sabemos lo que representamos y lo que queremos. Y sabemos dónde queremos poner a este Valencia. Conocida la última hora de ese partido, vamos a hablar con un histórico del Valencia, que estuvo en 3 etapas en el conjunto entre el 98 y el 2009, que ganó 2 ligas, una en 2002, otra en 2004, una Copa de la UEFA en 2004 y otra Copa del Rey en el 99. ¿Quién la ha visto y quién le ve al Valencia? Madre mía. Curro Torres, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal estás tú? ¿Todo bien? Todo bien, sí. Gracias. La verdad es que bien. Recién llegado de Estonia, ¿dónde has estado una temporadita importante, eh? Sí, 3 añitos, sí. La verdad es que se dice pronto, pero bueno, la verdad es que han pasado 3 años de una muy buena experiencia, donde me ha hecho crecer, conociendo otra cultura, bueno, aprendiendo inglés también y bueno, y mejorando cada día. Pero con ganas, me imagino, de volver a casa y trabajar aquí, ¿no? Que como en España, como se suele decir, se echa de menos, ¿no? Cuando está fuera. No hay nada. No, como España no hay nada. La verdad es que bueno, cuando sales fuera te das cuenta. Es verdad que tengo que decir que he estado francamente bien, que Tallinn, la ciudad, la capital, es muy bonita y se vive muy tranquilo. Pero bueno, cuando vuelves a casa te das cuenta de lo que tenemos y que poco valoramos, ¿no? ¿Quién ha visto y quién ve a este Valencia, eh? Bueno, al final las comparativas siempre son odiosas. Es verdad que la época nuestra pues quizás ha sido la mejor de la historia del club y ahora pues bueno, pues no se está viviendo la mejor época, ¿no? Me imagino que visto desde fuera uno sufre, ¿no? Con cómo está el club, porque claro, es que la llegada de Peter Lim parecía que era bienvenido Mr. Marshall, que esto iba a ser la leche. Ahora con el tiempo evidentemente se ha dado uno cuenta que no era oro todo lo que relucía. El equipo metido en descenso, temporadas muy malas. Uno me imagino que sufre, ¿no? Uno que quiera este club. Sí, bueno, lógicamente, como aficionado, como persona que hemos estado ahí durante muchísimos años, tanto como jugador como entrenador, pues lógicamente sufres. Ahora que tengo la oportunidad de estar en Valencia, pues que voy al campo cuando tengo oportunidad con mi hijo, bueno, pues se sufre, como aficionado, pues bueno, esperando que también pues que todo salga mejor, que el equipo pueda reaccionar, que salgan esas posiciones, que pueda jugar en unas condiciones mucho más cómodas, ¿no? Que cuando metes ahí abajo, pues lógicamente todo se complica, todo es mucho más complicado, pero bueno, yo personalmente tengo confianza en que el equipo puede salir de esta situación. Ya no sé el hecho de hasta dónde puede llegar. El año pasado creo que se sacó con creces y con la oportunidad incluso hasta el último momento de poderse meterse en Europa y bueno, y este año yo creo que tienen que darle la vuelta, hay que darle la vuelta y bueno, como aficionado pues intentar ayudar, empujar, animar en todo lo que se pueda. Tú que has estado en ese terreno de juego durante muchas temporadas y que has vivido momentos muy buenos, habrá habido otros momentos no tan buenos, ya sabemos la exigencia que hay en el público de Mestalla, y ahora desde la perspectiva que tienes de los banquillos, ¿cómo estás viendo la figura de Carlos Corberán? Lo digo porque el año pasado llegó como el salvador, joder, todo el mundo idolatrado, Carlos Corberán ha salvado al equipo, como decías tú, lo dejó rozando las competiciones europeas. Hoy en cuanto se ha torcido, ya que si Corberán ya no vale, que si este proyecto se cae, está en una situación que no es sencilla, ¿eh? Bueno, los entrenadores vivimos de resultados. Eso es verdad. Eso es la realidad, no solamente aquí, en todos los sitios. Mira, yo lo que sí que te puedo decir es que me he tirado muchísimos años y llevo muchísimos años aquí. Conozco a la perfección el club, conozco a la perfección el entorno, la afición. La afición es una afición, para mí, la mejor que hay en el mundo. Es una afición exigente, muy exigente. Para jugar en el Valencia no solamente basta con ser buen futbolista, sino que tienes que tener dentro una serie de cosas, de condiciones que tienes que también soportar, porque esa exigencia te lleva muchas veces a ponerte un poquito más tenso, nervioso dentro del terreno de juego. Pero es una afición que si tú le das te lleva en volandas. A partir de ahí los entrenadores vivimos de resultados. A mí es un entrenador que creo que tiene cosas muy interesantes, que estoy convencido que lo estará pasando
mal, porque pues, sufrimos muchísimo cuando no somos ajenos, ¿no? a cualquier situación. Y bueno, y confiando en que la situación se pueda solventar. El año pasado, cuando llegó, pues después de una época también pues muy parecida a la de ahora con Pipo, que llegó también y pudo solventar, y luego pues como que se cayó un poquito más el equipo. Ahora parece que está pasando exactamente más o menos algo parecido. Pero bueno, ya te digo, yo soy del pensamiento de apoyar a la persona que esté, a los jugadores, a la plantilla, esté quien esté. Yo creo que el Valencia está por encima de cualquier persona y en ese sentido tiene un valor muy grande la afición que tiene, que para mí es fundamental. ¿Sabes, Curro, una sensación que tengo yo con el Valencia ahora? Que hay un poco de falta de sentimiento de pertenencia en la plantilla actual. A ver, mira, cuando las cosas van mal, lógicamente todo se pone en duda. Todo lo que pueda rodear se pone en duda. Yo no creo que sea una falta de sentimiento. Yo creo que más allá de eso, tú puedes tener mucho más arraigo con donde estás, en el club donde estás jugando, ¿no? Jugadores que hemos estado, que hemos ido, y jugadores que están, que pueden tener un sentimiento mucho más profundo. Pero yo entiendo mucho más allá, ¿no? Yo creo que el futbolista profesional tiene que estar por encima absolutamente de eso. Tiene que cumplir y hacerse cargo de la responsabilidad que tiene en el momento que pisa Valencia y que firma por un club como el Valencia. Yo creo que todo el mundo sufre, cada uno a su manera, porque al final somos personas diferentes. Pero yo creo que los futbolistas sufren y también lo llevan. ¿Crees que sería conveniente para el club, es que también decirlo de esta forma, el cambiar de manos? Quiero decir, el recaer en manos de gente, no sé si decir valencianista, pero por lo menos que entienda la idiosincrasia de este club, que entienda lo que es el valencianismo, que entienda a los valencianistas. Porque evidentemente desde Singapur no tienen ni puñetera idea de cómo funciona esto. ¿Pero que sería positivo para el club el españolizar a los dueños? Bueno, yo creo que el fútbol en general se está dando en esa dirección. Yo creo que vemos a muchísimos clubes, no solamente el Valencia, que son dirigidos o los propietarios son personas que no tienen nada que ver, ¿no? De dónde son, empresarios. De dónde son los clubes, sí, exacto. Entonces, bueno, yo creo que quizás eso nos hace un poquito pensar que anteriormente hemos hecho las cosas bastante mal, absolutamente todos, ¿no? Para llegar de fuera a intentar salvar situaciones que nosotros mismos hemos podido provocar. Al final, el tema económico es primordial para los equipos, no solamente en el Valencia. Siempre es mejor, ¿no?, tener un arraigo mucho más de pertenencia de gente de aquí, de Valencia, de la casa, que tenga ese sentimiento, pero hay que tener el dinero suficiente como para poder hacerlo, y no es sencillo. No es sencillo, sino desde luego que ya se habría buscado una solución para el Valencia y para otros clubes que están también en la misma situación. Y acabo, te he leído en una entrevista que tú te hiciste entrenador con el objetivo de, que es tu deseo, y es como tiene que ser, de llegar algún día al Valencia, en el momento que sea, a medio, a largo plazo, en el momento que sea, pero es evidentemente un sueño que tú tienes, eso es así. Sí, bueno, al final cuando dices eso parece como que quieres entrenar ya. No es eso. Simplemente es que, bueno, yo como entrenador, un anhelo, claro. Lógicamente quiero entrenar en muchísimos sitios, me gustaría seguir creciendo, pero mi objetivo principal es entrenar al club, que me lo ha dado absolutamente todo. Eso sería por lo menos para mí pues un objetivo cumplido a nivel personal, mi sueño como entrenador. Más allá de estar contento y orgulloso de poder entrenar a otros equipos, Valencia es mi casa, es el equipo que llevo dentro y lógicamente para mí sería un objetivo muy importante, ¿no? Un orgullo y una responsabilidad muy grande, ¿no? Claro. Pues nada, Curro Torres, que un placer charlar contigo, que bienvenido de nuevo aquí a España, a ver si la próxima entrevista es ya dirigiendo algún equipo aquí en nuestro país, que nos alegraría un montón y que nada, que te vaya fenomenal en el futuro, ¿vale? Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. El Larguero con Yago de Vega.
Manuel Javois, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Ramón Besa, ¿qué tal? Muy buenas. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal la semana, Manuel? Pues muy bien, en Madrid, con mucho frío, trabajando y bien, entrando ya en la rutina que nos seguirá hasta la primavera. Se echa de menos, ¿eh? Se echa de menos el volver a la rutina, el volver a tu lugar de trabajo, todo ese tipo de cosas de recuperar las rutinitas después de unos días de vacaciones. Yo, se echa de menos eso y se echa de más la báscula, Yago. Pero bueno, nosotros teníamos un planning del que ya hablamos antes de irnos de vacaciones, que estábamos sacando para luego poder meter. O sea que no sé cómo ha ido. Ramón, ¿tú lo has llevado bien o no? Sí, estoy muy contento. ¿Bien? Sí, la báscula responde, el cuerpo también, no sé si es pasajero o qué, pero estoy muy contento. Hasta la gente está sorprendida porque me mira y dice, te has adelgazado, que no has comido, que te has encontrado mal, que has tenido no eres católico. Bueno, en el fondo es verdad de que es curioso porque pasamos de un fin de año y de un inicio de año con muchas fiestas. Sí. Ahora la gente dice, hasta Semana Santa no hay ninguna. O sea, pasamos del exceso al defecto. Digo, lo cual es bueno, tampoco, como dice Manuel, y dices tú, y hago la rutina. Decir, oye, dejémonos de historias y vamos a la rutina laboral, que también tiene su encanto. Pero hasta Semana Santa tampoco es sano, ¿eh? O sea, quiero decir, ni tanto ni tan calvo, no puede ser, o sea, tampoco. En fin, os pregunto por la Supercopa. Manuel, sensaciones que te está dejando derbi madrileño. Ahora no os adelantéis, os preguntaré por el tema Simeone-Vinicius. Pero en lo meramente deportivo, ¿sensaciones, Manuel? Hombre, bastante pesimistas. Es decir, el Madrid sigue teniendo la pegada del resultado de vez en cuando. Y en esta ocasión bien, pero vamos, o sea, el partido fue... estaba escrito que el Madrid tenía que sufrir según cómo transcurrió el partido, me refiero, y desde luego tuvo muchísima suerte. Nunca hubo control del balón, control del centro del campo, control del partido, 2 golpes, 2 goles, en fin, la sensación es mala. Mala en el sentido de decir, vale, hemos ganado con un par de golpes de suerte, pero te da una final contra un equipo bastante bien engrasado, así que el ánimo es bastante negativo. Me fascina decir esto un poco porque al fin y al cabo una de las filosofías del Madrid es ganar estos partidos, ganarlos jugando, a ver, de cualquier manera no, pero no muy bien a veces, y se gana, y sobre todo con un equipo que te metió 5 en la Liga, bien, pero no hay juego, no hay fluidez, no hay sensaciones de decir estamos preparados para jugar partidos contra rivales que a lo mejor no fallen en tantas ocasiones. No sé, es un poco inquietante la sensación que deja el Madrid. No hay centro del campo, hubo 2 zarpazos, hubo, no sé, a mí desde luego el partido fue un sufrimiento en el sentido de que nunca hubo un control, un dominio, una posesión, que digas tú tenemos el partido en la mano y vamos a ganar. El rollo era en plan, vamos a aguantar hasta el final, a sufrir y a ver si se gana. Vamos, lo que se suele decir, venciendo pero no convenciendo, las cosas como son. Ramón, sí, ¿y tú? Sí. Perdona, no sé, quería decir algo, Manuel, que te he cortado. No, que se ha hecho muchas veces, pero a veces era como una cierta solidez, ¿no? Se ha jugado bien, se ha jugado un poco gris, pero había una cierta solidez atrás. No la hay. Para mí eso no la hay. Llegaron bien y llegaron fácil varias veces, ¿no? Sí, es verdad. Ramón. Bueno, el Barça tiene confianza en lo que hace. Eso te da un plus de que tienes ganas de jugar partido, sea quien sea el Athletic, sea el Madrid, sea el Atlético. Has pillado una buena vía, has recuperado lesionados, ya no solo tienes alineación, sino que tienes banquillo. O sea, el Barça vive un momento de quietud y diría incluso de optimismo, ¿no? Expansivo. Eso a veces nos sirve en los clásicos, porque es curioso como creo que por primera vez en mucho tiempo el Barça ha reaccionado a partir de 2 derrotas. O sea, el Barça se hizo fuerte después de perder en el Bernabéu, desde entonces ganó todos los partidos de Liga, y el Barça se hizo fuerte después de perder en el Stamford Bridge, que es las 9 victorias que lleva. Entonces, el horizonte, es decir, esta racha de 9 victorias consecutivas y además 5 partidos sin encajar un gol, que es curioso porque es un equipo que con las concesiones defensivas que hace,
ha encontrado en el portero un remedio que no tenía el año pasado. Es decir, es un equipo que ha cambiado algunas cosas, pero sigue teniendo muchas del anterior, y una, pues esa cierta vulnerabilidad o facilidad para conceder ocasiones. Y ahora pues tiene un portero que, a diferencia de lo que era Szczęsny y también incluso Ter Stegen, diría yo, el último Ter Stegen con Joan García, ha ganado solvencia. Y esto le hace llegar tranquilo, con expectativas, confiado, pero sabe que es el Madrid y que en el Clásico a veces se dan resultados insospechados, y sabe que mientras el Barça lo que quiere es, sabe a lo que quiere jugar, el Madrid sabe que necesita ganar, y que curiosamente, desde que se le puso la soga al cuello a Xabi Alonso, el Madrid ha jugado con una agonía que la ha sabido resolver. Creo que lleva 6 partidos consecutivos desde que se habló de que si peligraba el sitio de Xabi Alonso. Por lo tanto, y dijo, además, me quedo con lo que dijo el entrenador para ver qué es lo que tiene en la cabeza pensado, diciendo que el partido no tendrá nada que ver con el del Atlético porque llega Mbappé. Eso de hacer viajar el efecto Mbappé se supone que para revitalizador del equipo puede ser, así que veremos. La imagen más comentada de ayer, de ese derbi entre Real Madrid y el Atlético de Madrid, fue ese cruce de declaraciones en medio partido, en mitad del partido, entre Simeone y Vinicius. Simeone diciéndole algo así como: Florentino te va a echar, acuérdate. Luego, cuando le cambiaron, diciendo: todos estos pitos son para ti. Hoy el Atlético de Madrid, lo hemos comentado en el arranque del programa, y además con Álvaro Benito también, ha emitido un comunicado a través de las redes sociales diciendo que hubo provocación previa en un momento del partido cuando pedía penalti el Atlético de Madrid y se giraba Vinicius al banquillo del Atlético de Madrid y decía algo así: sí, ahora os lo va a pitar. Bueno, dice el Atlético de Madrid que el origen está eso. Pero a vosotros, Manuel, toda esta imagen, todo esto que sucede, ¿os parece que es parte del fútbol? ¿Os parece que es parte de aquello tan famoso que decimos, que también hemos comentado, de lo que pasa en el campo se queda en el campo, o que hay límites que no se deben sobrepasar? Hombre, lo que pasa en el campo se queda en el campo, en los límites del campo, me refiero. Simeone está fuera del campo, Simeone está en el banquillo, ¿no? Eso me cuesta un poco más entenderlo, y me cuesta un poco más, justificarlo, ¿no? Pero de alguna manera decir, bueno, se queda aquí. Es raro, raro no, a ver, es bastante feo un entrenador encarándose con un jugador que está en ese momento jugando al fútbol. Evidentemente hay una cosa que es: Vinicius tiene encima todas las cámaras del mundo, y la mayoría de las veces que a Vinicius se le ha grabado, se le ha enfocado diciendo lo que sea a cualquier rival, ha sido porque ha habido antes una discusión o un contexto previo. Entonces me cuesta bastante trabajo pensar que esto nace de la nada, o sea, que Simeone de repente empieza a hacer ese tipo de cosas porque sí. Pero también es cierto que estamos muy pendientes de Vinicius y de lo que ocurre con Vinicius. Lo que no había visto, o no sé, un entrenador en la banda sin tener que jugar el balón, sin tener que jugar, sin tener que desmarcarse, sin tener que estar jugando al fútbol, de intentar desequilibrar mentalmente a un jugador que tiene al lado porque juega en la banda, ¿no? Se me hace bastante feo. ¿Qué pasa? Que, bueno, el Cholo, ya sabemos, o sea, es como que se quede ahí y ya está. Pero bueno, le ocurría como jugador cuando hacía lo que hacía y demás. Pero bueno, evidentemente ni es edificante, ni es bonito, ni es pero no es un jugador como un jugador, no es lances del juego, no es un tipo que está con su traje en el banquillo diciendo algo a un tipo que está jugando. No, me parece bastante descalificante. Ramón, ¿tú cómo lo viste? Bueno, que lo que pasa en el campo ya no se queda en el campo porque hay cámaras y móviles hasta en los lavabos. Claro. O sea, esto desde que hay la televisión y hay cámaras por todos los sitios, cualquier movimiento se registra. A veces la discusión es si esas anécdotas o son anécdotas se tienen que convertir en la noticia y a nosotros nos dan facilidades para así poder alargar las tertulias y discutir más sobre las circunstancias o sobre los accidentes que sobre el propio fútbol. Esto es un poco así, creo yo. Lo que ocurre que en este caso para mí se juntan el hambre con las ganas de comer. O sea, porque son dos personajes que a los dos les va bien el conflicto, por decirlo de alguna forma. No sabría decir yo quién le provoca, como dice Manuel, no sé quién es el que empieza, pero me parece que un jugador tiene que estar por lo que tiene que estar y un entrenador tiene que estar por lo que tiene que estar. O sea, a mí me preocuparía, en tanto que soy el entrenador del Madrid, que un jugador mío se despiste y se ande a la greña con un entrenador, y yo si fuera jugador o directivo del Atlético de Madrid,
aunque Simeone es plenipotenciario, digamos que es la imagen del Atlético de Madrid, pues mi entrenador esté más pendiente a ver si se enreda con Vinicius que por un cambio, por un lance del juego. Por lo demás, pues bueno, me parece que eso no quita que los dos fueron curiosamente personajes colaterales de alguna forma, si exceptuamos el hecho de que el cambio de Baena, alguien le ha dicho a Simeone si se equivocó o no se equivocó, que ahí yo tengo mis dudas porque no lo sé, no sigo la actualidad del Atlético como mi compañero Moñino, ni con la gente, ni si esto funcionó. Pero quiero decir que el Atlético hizo un buen partido y que el Real Madrid se ha acostumbrado a jugar sin Vinicius, con lo cual Simeone siguió teniendo importancia en el plan del Atlético y Vinicius siguió siendo un estorbo, un jugador que de difícil encaje en un equipo en que la gente, creo que a raíz de lo que dice Manuel, la gente se está mirando a Vinicius sobre todo lo que hace, porque es que lo que hace normalmente con la pelota, antes era un jugador que con la pelota se hacía mirar. Si la pelota ya tenía el problema, ahora el problema lo tiene también con la pelota, no solo ya porque no defiende o porque le cuesta marcar goles, porque le cuesta crear situaciones de gol, porque está fuera de sí, y esto pues claro, todo el mundo ya está pendiente del minuto de la sustitución, o sea, había un momento de decir en cuánto le va a sacar del campo Xabi Alonso, ¿no? Y eso hace que tanto para el entrenador como para el jugador es una presión añadida. Yo no sé cómo acabará, pero es un conflicto que al Madrid se le está alargando, no pasará nada mientras siga ganando, pero el día que yo que sé, que el Madrid no gane, pues la gente, no, es que el Madrid defiende con 10, ya se veía venir. Claro, esas cosas a veces hay que anticiparse, ser activo antes que reactivo. Veremos, a mí, ya te digo, ni me importó ni más ni menos, porque como digo, el Madrid fue fiel a lo que era el Madrid, que es un equipo que se ha acostumbrado a jugar sin Vinicius, y el Atlético fue un equipo de Simeone de principio a fin, desde la alineación hasta los cambios. Pero esto ha pasado toda la vida, quiero decir, no es nuevo. Quiero decir, hay jugadores que son mucho más calmados, hay jugadores que tienen mejor o menor o peor imagen. Por ejemplo, Joan García no es un tío nada polémico, es un tío súper tranquilo, es un chico que podríamos decir un tipo normal, y que lo lleva con esa normalidad. Hay otros que les gusta más el picarse, el entrar en los enfrentamientos. Quiero decir, esto no es nuevo, esto es de toda la vida. De lo que le dice Simeone y a uno les va mejor que a otros. De las lesiones de Vinicius, por ejemplo. O sea, el Cholo también tendrá que entrenar un poco eso, ¿no? Bueno, el Cholo ya que le vas a cambiar a día de hoy, es imposible. Y a Vinicius, 3/4 de lo mismo. Mira que hemos dicho de Vinicius, no, es un chaval joven que tiene que aprender. Eso lo llevas dentro. Y te puedes controlar, pero al final uno es como es. Mira, pongamos otro ejemplo, Yago y Manuel, en el que yo he vivido en el Barça. Ronaldinho jamás provocó acritud. Incluso en el Bernabéu fue aplaudido. Neymar, en contrario, la gente discutía si se estaba burlando del defensa, si no sé qué, si no sé cuántos. Y eran dos jugadores brasileños. Estoy hablando de dos jugadores del Barça para no mezclar con otra gente. Del mismo perfil y actitudes diferentes. Ronaldinho fue un jugador que todo el mundo, además, y él lo asumió, pues que a la que se dejó ir, pues dejó de jugar a fútbol y dejó de ser lo que era. Pero mientras jugó, fue un futbolista que yo no recuerdo que la gente increpara ni le dijera nada. En cambio, con Neymar, que si regateaba, que si se metía, que si se reía, que sí, Ronaldinho también se reía, pero creo que las actitudes de los futbolistas en esto va mucho, tal como se ha convertido en eso, en que ellos tienen que saber que hay 100.000 cámaras y 100.000 móviles, porque hoy día es igual que si vas por la calle, cualquier persona puede hacer una captura de cualquier cosa. Entonces, claro, cuando estás en un escenario como este, pues tienes que tener un cierto autocontrol, pienso, vaya, por las dos partes, por Simeone y por Vinicius en este caso. Estoy de acuerdo. Lo que pasa que lo que decíamos antes, se han juntado dos tipos que son muy del mismo estilo, con lo cual tampoco hay mucha más historia. Por lo demás, lo de la Arabia Saudí, a mí, Jeddah, a mí no me gusta. ¿Qué quieres que os diga? En la previa salió Iñaki Williams diciendo, para mí esto es una mierda. Luego tuvo medio que rectificar. Yo creo que Iñaki Williams hablaba un poco por mucha gente, entre los que yo me incluyo, que a mí no voy a decir que me parece una mierda, pero me parecería mejor que se disputase en España. De imaginar esta competición con partidos de semifinales, con la final el domingo, el poder disfrutarlo en nuestro país, pues para mí sería fantástico. Y luego voy más allá. En el aspecto económico, una competición que viene adulterada desde el primer momento. 2 equipos que cobran 6 millones de euros, un tercero que cobra 2 millones y el cuarto, que, bueno, visto lo que hizo en el terreno de juego, igual hasta se lo podían quitar, 850.000 euros.
Pues yo qué queréis que os diga. Dejará de interesar cuando la final no sea Madrid-Barcelona. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que es muy complicado que Madrid o Barça no estén en este torneo tal y como está concebido. Bueno, a mí en mi caso no me gusta ni el escenario ni, con todos mis respetos, el público. Es decir, el comportamiento que tiene el público también me parece totalmente extemporáneo, al menos para los que tenemos una cierta visión de fútbol continuado durante mucho tiempo. O sea, esta forma de reírse del rival, de no llenar el campo, de irse, no sé, todo me parece fuera de sí. Pero es que el fútbol ya juega, fíjate lo que está ocurriendo ahora con los mundiales. Rusia, Qatar y Estados Unidos. Sí. Y tú dices, el próximo mundial, ¿dónde fue allí? Pues el señor Infantino y el señor Trump, que además se repartieron la medalla de la paz. Sí, o sea, por favor, o sea, ya está, ya es que yo creo que ya huelgan comentarios sobre los bueno, no huelgan, hay que remarcarlo, de decir de que ellos harán lo que quieran, pero yo creo que la crítica periodística, o al menos a la gente que le parece mal, hay que decirlo y hay que repetirlo. A mí me parece, pues no me parece bien, que los demás dirán que son intereses económicos y tal, bueno, hasta que la burbuja se rompa y pase algo en serio, porque esa tendencia inflacionista del dinero por el dinero algún día se acabará, pienso yo, vaya, no creo que sea permanente, y el balón reventará, y el día que el balón reviente luego veremos, volverán a jugar los pobres, como había, o sea, en el fondo el fútbol era el deporte más popular porque lo jugaba todo el mundo, de golpe y porrazo llegaron los ricos, se han llevado el balón y ahora lo ponen donde a ellos les parece, cuando lo reviente lo devolverán y volverán a jugar los pobres. Manuel. No, hemos hablado mil veces, y además cómo acabó el Atlético Real Madrid, o sea, los jugadores estaban muertos. Muertos, sí. Porque hay una carga de calendario, parecía una semifinal de Copa de Europa en mayo o en junio, o sea, una final o un partido del Mundial cuando estamos en verano y los jugadores no pueden más. Pues esto en enero, por la sobrecarga del calendario, por la temperatura, por los viajes, y al final, ¿en qué repercute? Pues en la falta de espectáculo, evidentemente. En fin, queridos, que el domingo es la final y la semana que viene volvemos a charlar. Cuidaos, un abrazo fuerte. Igualmente, buenas noches. Chao. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.